El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso para la evaluación parcial del tercer trimestre. Durante este periodo nosotros hemos trabajado específicamente más lo que es geometría. Y dentro de lo que es geometría considero que es súper importante que destaquemos los ángulos. Recordemos que los ángulos, o un ángulo específicamente, es el espacio que queda determinado entre dos semirrectas. Esto es un ángulo. Y que estos ángulos van a ser llamados de diferentes formas por su amplitud. Cuando yo tengo un ángulo de 0 grados, van a ser mis referentes. Cuando tengo un ángulo que vale menos de 90 grados, cuando hay un ángulo de 90 grados, cuando hay un ángulo de más de 90 grados, cuando hay un ángulo de 180 grados y cuando hay un ángulo de 360 grados. Cuando nosotros tenemos un ángulo de 0 grados, recordemos que se llama ángulo nulo. Cuando mide menos de 90 grados, es un ángulo agudo. Cuando es de 90 grados, es un ángulo recto y este tiene una forma particular, ¿no? Tiene un símbolo que yo cuando veo que está formado por dos perpendiculares, dos perpendiculares que se unieron y tienen este símbolo, puedo estar segura que es un ángulo de 90 grados. Cuando mide más de 90 grados es un obtuso. Cuando mide un ángulo 180 grados es un ángulo llano. Y cuando es un ángulo de 360 grados es un ángulo completo que también sabemos que hemos formado una circunferencia. ¿Ya? Ahora, es importante también de aquí que nosotros recordemos a las parejas de ángulos. Recordemos que parejas de ángulos, pareja viene específicamente el estudio de dos. En este caso vamos a hablar de dos ángulos. Y estos ángulos tienen características especiales. Entre ellos están los ángulos consecutivos. ¿Y qué era esto de ángulos consecutivos? Los ángulos consecutivos son aquellos que van a tener dos características súper importantes e imprescindibles. La primera será que tienen el vértice común y la otra que tengan lado común. Si yo tengo como gráfico el siguiente, aquí tengo dos semirrectas, un ángulo que será el 1, este le vamos a poner ángulo 2 y el que tengo acá será ángulo 3. El ángulo 1 y el ángulo 2 son consecutivos. Veo cuáles son sus características, tener vértice común y lado común. Este vértice pertenece al 1 y pertenece al 2. Y este que está aquí sería el lado que corresponde tanto al 1 como al 2. Por tal razón yo podría decir que 1 y 2 son consecutivos. Veamos si el 1 es consecutivo al 3. Tienen el vértice común, pero el lado que forma, o los lados que forman al ángulo 3, es este que está aquí y el que está acá. No tienen relación con el ángulo 1, por tal razón yo no puedo decir que 1 y 3 sean consecutivos. Aparte de los consecutivos, ahora también hemos visto nosotros los que son los complementarios. Cuando yo digo que son complementarios, cuando cumplen dos condiciones también. La condición primera, ser consecutivos. Y la otra condición, que la suma de ellos sea 90 grados. ¿Ya? Entonces, si yo tengo aquí un ángulo recto, pero este ha sido subdividido y aquí vamos a ver que es un ángulo de 40 grados, quiere decir que yo para comprobar que estos sean complementarios, tienen que cumplir ¿con qué condición? Ser consecutivos.
tienen aquí el vértice que forma parte de este ángulo como el de acá, y al sumar los dos, 40 más 50, tengo 90 grados, es decir, con ellos puedo formar un ángulo recto. ¿Ya? Aparte de los complementarios, también hemos visto a los suplementarios, y recordemos que los suplementarios tienen las mismas características de los adyacentes. ¿Y cuáles eran sus características? Ellos ser también consecutivos, pero ya en cambio con estos no voy a hacer una suma de 90 grados, sino que la suma de los dos tenía que ser 180 grados. Si yo tengo un ángulo de 180 grados, un ángulo llano, pero si este tiene una división, este ángulo, que le vamos a poner 1, y este será el ángulo 2, puedo estar segura de que son consecutivos. ¿Por qué razón? Porque cumplen con las condiciones que dijimos hace un momento, ¿no? Este vértice le pertenece al 1, como le pertenece al 2, y este lado también le corresponde a los dos. Si al 1 le damos un valor numérico, que en este caso sería 55, el ángulo 2, ¿cuánto será? Veo entonces a 180, le quito 55 y esa será la respuesta. Este será el ángulo 2, 180 menos 55, esto es 5, esto es igual a 2 y esto es igual a 1. 125 más 55 es 180, compruebo, 5 y 5 son 10, llevando 1, 5 y 2 son 7 y 1, 8, 180. Entonces, este ángulo 2 será 125 grados. Recordemos también que cuando nosotros estamos o nos nombran la palabra suplemento o complemento, si me nombran suplemento es que yo quiero llegar a tener un ángulo de 180 grados, si a mí me nombran complemento quiere decir que yo estoy buscando cuánto le falta a un valor determinado para completar 90 grados. Aparte de estos también vimos los ángulos que son opuestos por el vértice. Y los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que sabíamos nacen de un ángulo cualquiera, pero este ángulo va a tener una prolongación en sentido contrario con las mismas semirrectas. Las mismas semirrectas se van en sentido contrario. Y por haberse conformado por las mismas semirrectas, solo que estas en sentido contrario van a tener ellas las mismas amplitudes. Es decir, que si este ángulo tiene un valor A, su opuesto por el vértice, porque aquí está el vértice que es lo único que opone a ellos, también tendrá un valor A. Si el que está acá tiene un valor B, su opuesto también tendrá un valor B. Siempre los ángulos opuestos por el vértice son ángulos que tienen las mismas amplitudes. También nosotros hemos visto los polígonos. Recordemos que poli significa muchos y que gon significa lado. Es decir, que un polígono es una figura geométrica que tiene muchos lados. Y con la que iniciamos los polígonos es la que está formada por 3 lados, que es lo que nosotros conocemos como un
triángulo. Recordemos que un triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados, que son estos que están aquí al lado, que aparte de tener 3 lados, estos 3 lados se unen en un punto llamado vértice, tiene 3 vértices, y aparte de eso, internamente se forman 3 ángulos. La particularidad de los polígonos es que tienen la misma cantidad de lados, de vértices y de ángulos. Ahora, este triángulo tiene características especiales. ¿Y cómo vamos a determinar estas características? Van a ser por sus lados, va a tener una clasificación especial, y por la forma de sus ángulos. ¿Cómo el triángulo se va a clasificar por sus lados? Se va a llamar equilátero, escaleno, y se va a llamar isósceles. Cuando yo digo que un triángulo es equilátero, cuando tiene 3 lados iguales. Cuando yo digo que tengo un triángulo, escaleno, cuando tengo 3 lados diferentes. Y cuando a este le llamamos que es isósceles, cuando tiene 2 lados iguales. Por sus ángulos se va a llamar acutángulo, rectángulo, obtusángulo. ¿Cuándo decimos que es un triángulo acutángulo? Cuando sus ángulos son agudos. Cuando yo digo que tengo un triángulo rectángulo, cuando tiene un ángulo recto. Cuando yo digo que es obtusángulo, cuando tiene un ángulo obtuso. ¿Ya? Ahora, una característica súper importante en esta figura geométrica, que ya sabemos que es un polígono, el triángulo, es que sus ángulos internos la suma de ellos 3 es igual a 180 grados. La suma de sus 3 ángulos internos es igual a 180 grados. Bueno, aparte del triángulo, también nosotros hemos visto a esta figura geométrica conformada por 4 lados, que ya sabemos que se llama cuadrilátero. ¿Qué es un cuadrilátero? Es una figura geométrica que está formada por 4 lados. Pero dentro de estos cuadriláteros también vimos características particulares, ¿no? Recordemos que este cuadrilátero tiene 4 lados, y si tiene 4 lados ya sabemos que tiene entonces 4 vértices, y si tiene 4 vértices, entonces tiene también 4 ángulos. Pero el cuadrilátero tiene, aparte de ángulos, vértices y lados, tiene una línea que es la que une a un vértice que no es consecutivo a él con el otro. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Tiene esta línea que está aquí, que yo puedo unir este vértice con el de acá, y divide en este caso en 2 partes a mi cuadrilátero, y a ella
la conocemos como diagonal. Pero si yo quisiera unir a los otros dos vértices, también yo puedo trazar otra diagonal, y estas dos diagonales, en este caso de una figura geométrica como es el cuadrado, son iguales. Las dos diagonales tienen las mismas magnitudes. Bueno, el cuadrilátero vimos también que se dividen en paralelogramos, se dividen en trapecio y en trapezoide. ¿Qué es un paralelogramo? Un paralelogramo es un cuadrilátero que se ha formado entre líneas paralelas, y entre ellas tenemos al rectángulo, tenemos al romboide, tenemos al cuadrado y tenemos al rectángulo, romboide, cuadrado y al rombo. ¿Dónde están sus paralelas? Está aquí y están acá, ¿no? De igual manera aquí están, estas serían y estarían. Recordemos también que en los paralelogramos sus lados opuestos tienen las mismas magnitudes. El trapecio, en cambio, acá el paralelogramo tiene sus 4 lados paralelos. El trapecio, en cambio, solo tiene 2 lados paralelos. Cuando una figura solo tiene 2 lados paralelos, entonces este que está aquí se llama trapecio. Y en cambio el trapezoide no tiene ningún lado paralelo. Ningún lado de esta figura es paralelo, cada uno de ellos tiene una dirección distinta, pero es una figura geométrica que está formada por 4 lados. También recordemos que los cuadriláteros también tienen, como dijimos hace un momento, ángulos internos, y la suma de estos 4 ángulos internos es igual a 360 grados. ¿Qué cosa es 360 grados? La suma de sus ángulos internos. Si en el triángulo eran 180, nos damos cuenta que en el cuadrilátero la suma de ellos son 360 grados. Ya que hablamos hace un momento del triángulo, de los cuadriláteros, también sabemos que cuando una figura está formada por 5 lados, se llama pentágono. Si está formada por 6 lados, es un hexágono. Si está formado por 7 lados, es un heptágono. Si tiene 8 lados, es un octágono. Si está formada por 9 lados, es un eneágono. Si está formado por 10 lados, es un decágono, y así sucesivamente. Pero estos son los más importantes, los que vamos a analizar por el momento. Este era de 5 lados, hexágono de 6 lados, heptágono de 7 lados, octágono de 8 lados, eneágono de 9 lados, un decágono de 10 lados. ¿Ya? Ahora, también recordemos que hay polígonos que se van a clasificar
por la forma de sus lados, ¿de qué manera? Vamos a tener polígonos irregulares y polígonos regulares. Cuando los polígonos son irregulares, cuando tienen lados diferentes. Cuando los polígonos son regulares, cuando todos sus lados son iguales. Cuando nosotros hablamos del triángulo y del cuadrilátero regular, esos sí tienen un nombre especial. Sabemos que el triángulo con todos sus lados iguales es el triángulo equilátero. El cuadrilátero de 4 lados iguales sabemos que es el cuadrado. Y desde el pentágono, que ya vienen a ser una figura de 5 lados, aquí automáticamente, para poder nosotros saber que esta figura formada por esta cantidad de lados es regular, le vamos a agregar, por ejemplo, sería pentágono regular, y así sucesivamente. También hemos visto los números negativos. Y los números negativos sabemos que son los números que van en una recta numérica Recordemos que una recta numérica es una línea recta, como su nombre lo dice, infinita. No sabemos si tiene inicio o tiene fin, solo que a esta la vamos a determinar con números. Y que todos los números que van a la derecha son los números positivos, que los identificamos porque delante de ellos tienen un más, y los que están a la izquierda son los números negativos, que delante de ellos tienen un menos. Realmente estos no son números nuevos, porque cuando nosotros estamos haciendo una resta cualquiera, si yo digo que tengo 9 y le quito 5, realmente yo estoy trabajando aquí con un positivo y con un negativo. Aquí igual viene la numeración. Estos espacios, cuando ustedes trabajen, tienen que ser iguales. Y a los positivos le podemos colocar el más, como no se lo podemos colocar como en este caso. Entonces aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y puedo ir hasta el infinito, porque tanto los números positivos o negativos igual son infinitos. Recordemos que ellos, ustedes esto sí lo tienen claro en el cuaderno, son en números enteros. En cambio aquí será menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y de igual manera me voy para el infinito. Algo súper importante, chicos, no olviden que estos números valen menos que el 0 y quien más cerca esté del 0 es el mayor, a diferencia de los positivos, quien más se aleja del 0 es el mayor. Ahora sí, chicos, espero que con esta pequeña explicación que les he dado les sirva para mañana hacer un excelente examen. Gracias.